Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Kiwan Shoy. Y hoy damos gracias a Dios por la vida del hermano Juan José, pidiéndole al Señor que en el día de su cumpleaños le fortalezca, le dé las gracias para seguir anunciando el Evangelio en esas tierras brasileras, por su familia, sus intenciones. También pedimos por el eterno descanso de Mario Javier López, por la salud de Harrison Buitrago, por Carlos Mario y Johan Sebastián Jaramillo Polo. Y poniendo en las manos del Señor cada una de nuestras intenciones, las que hay en nuestro corazón, preparando el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María de manera especial en este sábado. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que exaltaste a tu evangelista San Marcos con la gracia de anunciar el Evangelio, concédenos aprovechar de tal manera su enseñanza que sigamos fielmente los pasos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Descargad en Él todo vuestro agobio, que Él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda a la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a todos vosotros los cristianos. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la obra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta del evangelista San Marcos. Marcos, según escuchamos en esta primera lectura del apóstol Pedro, termina diciendo: les saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Pedro llama a Marcos mi hijo, es decir, que Marcos escuchó
de Pedro, todas las enseñanzas acerca de Jesús. Y por eso él las plasma en el Evangelio. Lo escuchó de parte del apóstol. Y eso nos atestigua a nosotros de que lo que él nos dice es la verdad. Y que los hechos acontecieron como están escritos, porque él proviene de la compañía de un apóstol y del apóstol Pedro. Pero Pedro nos dice en esa carta, de manera especial, tengan sentimientos de humildad unos con otros. Sentimientos de humildad. Es decir, que nadie se crea mayor, más importante que los otros, sino por el contrario, como el Señor nos dice, que cada uno se haga servidor del hermano. Que cada uno, como el Señor nos enseñó en la última cena, podamos lavar los pies a nuestros hermanos. Esa es la propuesta que el Señor nos hace. Si nosotros la seguimos, vamos a tener verdaderamente paz, vamos a tener la alegría que da el vivir el Evangelio. Porque ese es el anuncio que Jesús les hace. Leemos en el Evangelio de Marcos que el Señor, estando los 11 en la mesa, se aparece, los saluda, les recrimina su falta de fe. Les estoy diciendo algo que no aparece aquí, pero es lo que está un versículo antes. Y entonces les dice esto: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Al que crea y se bautice, ese se salvará. El que se resista a creer será condenado. Ya en esta semana, cuando meditábamos el Evangelio de Juan, de que el encuentro de Jesús con Nicodemo les hablaba sobre qué es creer. Creerle al Señor lo que nos ha dicho y ponerlo en práctica. Hoy el Señor nos dice que tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Pero de qué manera? En Pedro, en su carta, nos está dando una manera. Tengan sentimientos de humildad unos con otros. Seamos verdaderamente hermanos. Y no nos comportemos como capataces con nuestros hermanos. Dice Dios, resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Sean sobrios, estén siempre alertas, porque el enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda rondando a quien devorar. Tenemos que resistirle firmes en la fe. El diablo ronda, pero nosotros tenemos que estar sobrios. Pues sí, una parte es no andar en borracheras. Eso es una parte. Pero estar sobrios es decir, estar siempre alerta. No podemos estar distraídos en otras cosas. Hay muchas cosas que nos pueden distraer. Nuestras preocupaciones de la vida diaria, nuestras deudas, el problema con los hijos, con el esposo, con los vecinos, el trabajo, no hay empleo, no hay comida. Tenemos que estar siempre centrados, que no se nos olvide nunca el Señor. A pesar de todas esas ocupaciones y preocupaciones de la vida diaria. Y eso sí, evitar toda borrachera, ¿no? Porque son momentos, ahí sí, fáciles para el pecado. También es esa sobriedad. Porque hasta en esos momentos en que estamos encerrados, la gente para distraerse entonces piensa de que es necesario tomar. Mantenernos sobrios. Estar siempre en todo momento alerta. El diablo siempre busca la ocasión. ¿Y cuál es la ocasión? Cuando estamos distraídos, cuando pensamos que no va a venir, cuando pensamos que ya pasó, cuando pensamos que la tentación que tanto me ha agobiado ya se fue. En ese momento estamos descansando, con la guardia baja, entonces es más fácil.
Por eso dice, como un león rugiente, ronda, buscando a quien devorar. Como un león puede esconderse, puede agacharse, en actitud de cacería, para que no lo veamos. Y cuando estamos distraídos, entonces llega. Por eso es que nos advierte el apóstol Pedro de que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, porque no sabemos a qué hora va a ser. La actitud del guerrero que está siempre alerta, aun cuando está durmiendo. Dicen que duermen con un ojo abierto y el otro cerrado. Así tenemos que ser nosotros también en nuestro combate contra el mal, estar siempre alerta, para que no nos dejemos llevar por la tentación. Nos dice, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. El sufrimiento de la vida diaria, ordinaria, las necesidades que todos tenemos, las persecuciones, en fin. Todos vivimos, pero también la tentación. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros pensamos que nuestra tentación es única, que los otros no viven lo que yo vivo, que los otros, el Señor les dio una gracia mayor que a mí. Y hasta nos resentimos con Dios porque pensamos de que Él a nosotros no nos ayuda, en cambio a los otros sí. Todos estamos sometidos a la tentación, todos estamos sometidos a la debilidad, pero también tenemos que saber y ser conscientes de que si hemos sido bautizados, hemos recibido de Dios la gracia. Ese Espíritu Santo que el Señor resucitado sopló sobre sus apóstoles y que nosotros que participamos de la muerte del Señor, pero también de su resurrección en el bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo, la fuerza de Dios que viene a contrarrestar nuestra debilidad, que viene a fortalecernos en los momentos de la tentación. Eso nosotros no lo podemos desconocer. Y no nos podemos excusar en decir es que yo soy débil, la carne es débil, somos humanos. Siempre son nuestras excusas. Y se nos olvida la otra parte, soy bautizado, recibí la fuerza del Espíritu Santo. Soy bautizado, tengo los sacramentos que me fortalecen y me ayudan en mi lucha, en mi defensa contra el mal, contra la tentación, contra el diablo, contra el mundo, contra el demonio. Hemos recibido eso del Señor y por eso Él nos envía a anunciar el Evangelio. A anunciar el Evangelio a toda criatura. Dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se va a condenar. ¿Por qué? Pues porque creerle a Dios es actuar como Él nos está pidiendo. Incluso podemos ser bautizados, pero también nos podemos condenar si no hacemos lo que Él nos pide. Y entonces dice, a los que crean les acompañarán los siguientes signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en las manos. Si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Y después dice, después de esto, Jesús se apareció varias veces durante 40 días. No fue inmediatamente que el Señor se fue, no. Después de esos 40 días que el Señor se aparece a los apóstoles, entonces dice, subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos se fueron a predicar el Evangelio y el Señor cooperaba, el Señor Jesús cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, el Señor cumplió su palabra. Yo quiero llegar aquí a preguntarnos que nosotros tenemos que reflexionar. Solamente con ellos el Señor, con ellos cumplió su palabra. Solamente con ellos cooperaba con esas señales y con esos signos. O como dirán los que leen el Evangelio desde la falta de fe. No, es que eso es metafórico, eso es simbólico. ¿Y a mí para qué me sirve un evangelio que es simbólico?
¿Yo para qué me voy a hacer cristiano si eso es simbólico y eso es? Por eso es que hoy nadie se convierte. Porque nosotros, comenzando por los curas, lo primero que va a decir es que eso es simbólico, que somos los que menos fe tenemos, ¿no? Si yo comienzo diciendo que eso es simbólico, eso será atrayente para alguien. Si yo no creo que realmente el Señor continúa obrando hoy milagros, ¿será que el evangelio que anunciamos tiene algún valor? Pues será simplemente una historia de un señor que se llamaba Jesús, que le dicen que hacía cosas pero que eran mentiras, que dicen que resucitó pero que era mentira. Entonces, ¿quién va a perder el tiempo con eso? ¿Alguien perdería el tiempo con eso? Pues yo no lo perdería. Si me dicen de que todo eso que está ahí es simbólico, de que es mentiras, de que eso no pasó así, eso es para gente boba, medio bobita que se cree esas cosas. Entonces nosotros mismos comenzamos a quitarle la fuerza al evangelio. Nosotros mismos comenzamos a actuar como enemigos del evangelio cuando no aceptamos lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando nosotros lo creemos, de verdad, es salvación. Cuando nosotros aceptamos el evangelio como tal, como el Señor nos lo ha dicho, es salvación. Pero Padre, entonces todo tenemos que aceptarlo así al pie de la letra. Yo les diría, pues sí. Hay cosas que obviamente el Señor nos dijo metafóricamente. Si tu ojo te es ocasión de pecado, pues sácate. Si tu pie, pues sí, eso se entiende lógicamente de otra manera. Tampoco somos así tan infantiles, ¿no? Pero el Señor nos dijo, ámense. Y eso no es metafórico, ni es en algunas circunstancias. El Señor resucitó y si no lo creemos, dice Pablo, pues vana es nuestra fe. Quememos todos esos libros porque no nos sirven de nada. Si nosotros no aceptamos la resurrección, ¿qué es lo que viene a confirmar de que el Señor sí era Dios? De lo contrario, si era una persona muy buena, que andaba por ahí, que las que estaban con él dicen que hacías cosas, pero que eran mentiras, él nunca sanó a nadie, él nunca hizo nada de eso, solo se lo inventaron los que andaban con él para darle buena fama. ¿Será que eso será atrayente? Pero nosotros podemos confirmar, si creemos, hasta el día de hoy, que el Señor continúa haciendo esas obras y esas señales. Si creemos, el Señor continúa obrando, confirmando su palabra. También lo que pasa es que a veces los que creemos que el Señor continúa vivo, también exageramos en cosas para atribuirnos gloria a nosotros que no es la gloria de Dios. Y entonces todo el mundo se cree exorcista, que ha recibido la gracia y el don del exorcismo, lo que significa de que ven todo el mundo que tiene el demonio y que tienen que hacerle un exorcismo y que no pueden entrar en esta casa porque esta casa está contaminada y le da una piquiña, como si el demonio fuera una alergia. Entonces, cuando caemos en esos exageros, que lo que se busca es la gloria personal, decir que yo veo cosas en todo el mundo y que todo el mundo tiene el diablo. Ah, no, pero yo no lo tengo, ¿no? Pero los otros sí lo tienen. Y yo siento una cosa. El diablo existe, sí. Existen endemoniados, personas que estén posesas, sí. Pero todo el mundo no está endemoniado. Y entonces vemos cosas, sentimos olores de tabacos, de riegos, de no sé qué cosas y todo. Y eso también debilita la fe, porque todo el mundo se da cuenta de que esos son exageros. El que ve diablos en todas partes, alguna cosa tiene mal. Yo he visto eso y he escuchado eso, y con seguridad que ustedes que me escuchan y me ven, también han escuchado eso.
Y uno se da cuenta de ello. Entonces engañan a todo el mundo diciéndole de que tiene un maleficio, de que le hicieron un mal. Parecemos los brujos que no pierden cliente para decirle de que todo el que llega tiene un maleficio que alguien le hizo. Entonces eso nos hace daño. ¿A quiénes? A los creyentes, los exageros. Cuando se busca la gloria personal y no la de Dios. Recuerden que estos apóstoles oraron, los discípulos del Señor, para que el Señor continuara haciendo prodigios en medio de su pueblo, para que su nombre sea glorificado. Pero a veces nosotros lo que buscamos es glorificar nuestro nombre, no el nombre. Ayer aparecía el nombre con mayúscula, para que fuera glorificado. Pero a veces lo que nosotros buscamos es que nuestro nombre sea glorificado. Y no cumplimos lo que nos dice San Pedro. Tengan sentimientos de humildad unos con otros. Alguna vez alguien por ahí dijo: ¿yo qué voy a hacer con tantas gracias que el Señor me ha regalado? Y no piensen ustedes que es una frase que se escucha una vez en la vida para el que tiene 10.000 años. Desafortunadamente es algo que se repite constantemente porque queremos todos sobresalir con gracias y nos inventamos unas tantas. Dios las da, sí, Dios las da. Yo creo en ellas y que las da. Pero también veo, desafortunadamente, en nosotros creyentes, que tenemos un afán de aparecer. Tenemos un afán de destruir el Evangelio. Eso no lo sabemos con conciencia, pero es lo que hacemos cuando comenzamos a competir con las gracias que decimos haber recibido. ¿Y qué hacemos? Destruir el Evangelio. ¿Qué hacemos? Dar un mal testimonio. Dejar por el suelo el nombre de Jesús. Entonces también en eso nosotros tenemos que tener cordura. También en esos aspectos nosotros tenemos que ser mesurados y sobre todo verídicos y no nos dejamos engañar precisamente por el diablo. ¿Cuántos engaños del diablo de gente que se cree que tiene muchas gracias cuando en realidad no las tiene? Tenemos que buscar la humildad en nuestra vida, porque es de esa manera las gracias de Dios que realmente el Señor sí nos da van a brillar. O a veces el Señor le regala una, pero la persona piensa que el Señor le regaló 1000. Y es otro mal que nos saque, pensar que tenemos la plenitud del Espíritu, como la Virgen María. Sí, el Señor le puede regalar una gracia, pero fue una, no fueron 5 ni fueron 10. Y todo eso nos ayuda a que el anuncio del Evangelio sea realmente creído. Que creamos en el Señor, que le creamos al Señor que está vivo, también para nosotros y que nos sigue acompañando a través de signos visibles. Porque si no le quitamos la gracia al Evangelio. Le quitamos la fuerza. Quedará como unas lindas reflexiones que nadie sabe de quién son. Y no solamente lindas reflexiones, sino unas reflexiones lindas, pero que realmente podremos decir que no son verdaderas. Y entonces, ¿para qué sirve? Para nada. Lo que el Señor nos dice en el Evangelio es verdad. Así nosotros nos empeñemos, y esos nosotros somos principalmente los sacerdotes, en decir que no es verdad. En estos días le decía a los hermanos, cuando yo fui a mi primer clase de Biblia,
el profesor, el padre profesor, nos dice, pues hay dos maneras de abordar este estudio de la Biblia, el espiritual y o el racional. Nosotros vamos a irnos por el racional. Segunda clase, los milagros no existen. Y uno, como es medio caído del zarzo, entonces se lo va creyendo y se va llenando de orgullo, ¿no? Entonces quiere repetirse a los otros de que lo que el profesor me dijo, como es el profesor, entonces, si es el padre y es profesor, entonces decían, eso son bobadas, eso no existe. Pero eso no simplemente, eso va ahí para decir, perdió la fe. No es que no solamente se pierde la fe, se pierde la moral. Porque si el Señor no existe, si Dios no existe, si comprendemos mal al Señor, que es eternamente misericordioso y nos permite hacer todo lo que nos da la gana, eso tiene otros efectos. La moral y las buenas costumbres se pierden, porque es que no hay Dios que nos vaya a decir algo contrario, ¿no? Eso es mentiras. Todo es permitido. Todo es posible. Y eso trae consecuencias. No solamente decir que se perdió la fe. El que no tiene fe, los ateos viven en el mundo y todo el mundo no sabe lo que hacer. El problema es que cuando se pierde la fe del que ha tenido fe, es que no solamente pierde la fe, ¿no? Pierde las buenas costumbres. Pierde las buenas costumbres. Y se le da rienda suelta a todo tipo de maldades, de pasiones. Ustedes pueden analizar y verán de que eso es lo que sucede entonces en nosotros, en nuestra comunidad de fe. Dios, el Evangelio es esa cosita que no es así como tan verdad. Entonces nuestra vida tampoco tiene, pues si eso no es verdad, entonces pues yo ¿por qué tengo que actuar así? El Señor no es verdad que tampoco Él me exija que sean esas cosas. Le estoy dando una visión simple de algo muy complejo, pero que tiene ese trasfondo. ¿Por qué hoy en la iglesia estamos así? Pues porque se ha perdido la fe. Pero si yo creo, ustedes son monjas y tienen hábitos, ustedes son monjes y tienen hábitos, sí, pero no tenemos fe. Pero si él se ordenó y es un sacerdote, sí, pero es un sacerdote que no cree en el Evangelio. Pero si estas personas son tan piadosas, ellos rezan tanto, sí, rezan bastante, pero rezan sin fe. No le creen a Dios. Porque no piensen ustedes que porque nosotros rezamos bastante, significa que nosotros tengamos fe. Son dos cosas, desafortunadamente, que están caminando por aparte. Un día me encuentro en una cena, fue a visitar el obispo, estaba en una puesta de unos milagros eucarísticos, y la señora que ayudaba ahí, en la casa del obispo, entonces dice, yo creo en Dios, pero en esas cosas yo no creo. ¿Usted cree en eso? Y eso refleja lo que somos nosotros, los creyentes. No creemos, realmente no le creemos a Dios. Creemos en un Dios que es abstracto, no ese que nos dice, Él decía esas cosas, pero esas otras cosas que dicen que sea, mira, no, eso no es verdad. Desafortunadamente, esa es la gran mayoría de los creyentes, tienen esa idea. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de transmitir un evangelio sin Dios. Transmitimos un evangelio sin decir que Jesús está vivo, sino que Él se murió y se fue para el cielo. Ya está bien, que se quede por allá. ¿Y por qué nos interesa que esté por allá? Porque si está vivo, porque si Él continúa obrando en medio de su pueblo, la cosa es diferente. Entonces más nos vale de que se haya ido para el cielo y que esté bien lejos.
Y estoy hablando de nosotros los creyentes, ¿no? Los que no tienen fe, lógicamente que hace rato lo sacaron porque para ellos no es. Pero somos nosotros los creyentes los que vamos encaminados por ese caminito, el camino de la incredulidad. Entonces podemos ya decir que existe una comunidad de fieles creyentes de Jesús que no tienen fe, que no le creen a Dios, que piensan que eso fueron fábulas. Y estudiamos bastantes para podernos convencer de que esos son fábulas, que son mitos. Muy lindos y todo lo demás, pero mitos, que explican la razón y el porqué de las cosas. Desafortunadamente, eso es lo que es nuestra fe hoy en día. Vamos a estudiar el Evangelio de San Marcos, o los Evangelios, los estudiantes de teología. En ningún momento le dicen, vea, usted comienza leyendo los Evangelios y después hablamos. No, usted lea al teólogo Karl Rahner, usted lea a no sé quién. Y después lo que tiene en la cabeza es el pensamiento de Karl Rahner y eso nos orgullece, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento de Karl Rahner, de Van Bunder y de tal otro y de tal otro, y citamos a uno, pero nunca citamos a Jesús lo que dicen, no, eso no lo sabemos. ¿Dónde será que aparece la multiplicación de los panes? Bueno, y eso no lo hace el Señor de la panadería cuando hace panes. Ni idea tenemos de que el Evangelio, de qué dice, de dónde es eso. No, pero nos llenamos de orgullo diciendo de que yo me leí las obras completas de no sé qué autor. Y aparte de todo, descreído. Y nos sentimos así con cierta ironía, quitándole la fe a los otros. Por eso es que el Evangelio ya no es atractivo. El Señor le dijo a los discípulos, vayan y anuncien el Evangelio. Y estas obras sucederán. Y después que el Señor se fue, dice, y ellos fueron a predicar, y el Señor confirmaba la palabra de ellos por medio de los hechos. ¿Quién hacía los hechos? El Señor. No le quitemos, queridos hermanos, al Evangelio la fuerza que tiene, de la verdad, de que el Señor está vivo, de que el Señor resucitó, de que el Señor, aunque subió al cielo, se quedó con nosotros y continúa hoy haciendo su obra en medio de nosotros y continúa creyendo en nosotros. Porque es que esa obra Él no la hizo, Él nos la confió a nosotros. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, o sea, a toda la creación. Ya San Antonio le predicaba a los peces cuando nadie lo quería oír. Y ellos salían y asomaban la cabeza. Pues hoy a veces vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Que ya nadie quiere oír. Y entonces a toda criatura hay que anunciarle el Evangelio. Pero anunciémosla creyendo. Y anunciemos el Evangelio como el Señor lo dijo. Y no como a nosotros nos parece. Y no para nuestro acomodo. Para justificar nuestra vida desordenada. Le quitamos la fuerza y la verdad para poder nosotros vivir en la mentira y en el engaño. Vivamos ese Evangelio, creámoslo y así transmitámoslo a los otros. El Señor dijo que todo aquel que enseña esto y le quita siquiera sea una tilde, una coma, tendrá que responder por eso. Pero precisamente, pero el Señor, no es que Dios no es castigador. Entonces, hagamos y deshagamos porque el Señor no es castigador. Tal vez no era eso lo que quería decir, ¿no? Lo que pasa es que en aquel tiempo tal cosa, y le envolvemos el asunto y ya lo dejamos de otra manera. Ya ya dice otra cosa diferente. De eso nos encargamos nosotros. Pues eso era lo que hacían los fariseos. Por eso mataron a Jesús.
por eso lo mataron. Vivamos, porque se trata de vivir, no se trata de pelear, no se trata de vivir. Vivamos el Evangelio y prediquémoslo como Él es. Como el Señor lo vivió, como el Señor lo dejó, como tiene que ser. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida lo ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida lo ofrezco, mi Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos este sacrificio de alabanza al celebrar la gloria de San Marcos y te suplicamos humildes que la predicación del Evangelio perdure siempre en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso, ahora y siempre, y con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Marcos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, oremos al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Señor.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan de vida, alimento vivo, vida nueva que tú nos das. Frente a ti, santo sacramento, mi vida entera te quiero dar. Pues sabes siempre fidelidad, mis pasos quieres iluminar, como en la cena de Maús te digo. Quédate, Señor, pan de vida, alimento vivo, vida nueva que tú nos das. Frente a ti, santo sacramento, mi vida entera te quiero dar. En ti encuentro luz y alimento, consuelo y victoria sobre el mar. Has donado toda tu vida, y has dado por mí en un pequeño pan de vida, alimento vivo, vida nueva que tú nos das. Frente a ti, santo sacramento, mi vida entera te quiero dar, te quiero dar, te Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Quisiera, Madre mía, en este día recitar
Concédeme